Hola, buenas tardes. Hola, Hola, profe. Comenzamos la clase entonces de hoy. Bien, entonces hoy día comenzaremos con eh, la parte de estimación, ¿ya? O inferencia, inferencia estadística. Igual voy a echar una repasadita. eh, una repasada a algunos conceptos de convergencia cuando los necesite, ¿ok? Vamos a ir regresando. Entonces, tengo el siguiente problema introductorio. ¿Ya? Entonces eh, tengo una bolsa, ¿ya? Que es esta. Mm, que esa. Tengo una bolsa. Y adentro hay fichas. En realidad son eh, hasta aquí mismo. Hay fichas que son estas así. ¿Ya? Tengo varios datos ahí, pero lo que vamos a intentar es eh, mirar el color de la ficha. Piensen que es una ficha. Es real, ¿ah? Tengo una cantidad de fichas ahí dentro de esa bolsa. Y entonces voy a intentar eh, ver cuántas fichas de color rojo hay, porque hay de color rojo y de otro color. ¿Ya? Cada ficha dice un número, es para estudiar distintos modelos. Entonces, eh, cada ficha dice un número, dice color rojo u otro color, y un segundo número. ¿Ya? Entonces, tengo, tengo esta bolsita, y esta bolsita tiene 700 fichas. ¿Ya? Entonces, esta bolsa, tenemos una bolsa entonces, tenemos una bolsa, ya le vamos a poner un nombre a esta, con 700 fichas. ¿Ya? De las cuales hay, pongámosle n, a esto un n grande, 700, 1000, 2000, para el efecto del problema que vamos a tratar de resolver da lo mismo. N 700 fichas y hay una cantidad de rojas ahí, que vamos a suponer que R es cantidad de fichas rojas. Cuando dice roja, a eso me refiero que la ficha que dice que es de color rojo. Cantidad de fichas rojas. ¿Ya? Yo sé cuántas son, pero usted no sabe. Entonces quiero que usted me diga cuántas son. ¿Cuántas fichas rojas hay ahí en esa bolsa? Ojo, la cantidad de fichas rojas no es aleatorio. Es un número que usted desconoce, pero no es aleatorio. ¿Estamos? Usted desconoce la cantidad de fichas rojas, pero repito, no es aleatorio, solo lo desconoce. Y no le costaría mucho, o podría costar mucho, depende de si este n es muy grande, dar vuelta la bolsa y contarla. ¿Cuántas fichas rojas hay? En todo caso, más que la cantidad o da lo mismo, es cantidad de fichas rojas, la proporción de cantidad de fichas rojas, dividido por él. ¿No? Si conozco la proporción,
como conozco n, entonces conozco la cantidad de fichas rojas, así que conocer P equivalente a conocer R. ¿Ok? Entonces, como digo, el problema se resolvería si yo doy vuelta a la bolsa y cuento todas las fichas rojas. El único problema sería que si n son, por ejemplo, fueran, no sé, pues 15 millones. Costaría un poco más. Y a veces esta bolsita podría tener cosas que eventualmente no las pueda observar. Entonces, vamos a llamar a esta bolsa, la vamos a llamar población. ¿Ok? Entonces la bolsa la vamos a llamar población. En rigor, no es la bolsa, en rigor son los elementos que tiene la bolsa. Bueno, la bolsa y la población, las fichas serían los elementos. Pero en rigor no son las fichas mismas, sino que es lo que yo quiero observar ahí en la ficha. ¿Ok? Entonces, como yo quiero observar si es roja o no, entonces esta población la voy a caracterizar por una variable aleatoria. Entonces, para nosotros, la variable aleatoria X va a representar la población, en el sentido de que nos indica la característica que estamos mirando ahí. Por ejemplo, si la población son personas y la característica es el peso, ¿ya? O la masa, como quiera, entonces la característica que vamos a estar mirando es en la masa, digamos, en gramos. No, le llamamos población a la cantidad de personas, pero en rigor es la característica que miramos. Entonces aquí X sería la característica y la vamos a decir que es 1 si la ficha es roja y 0 si no. Entonces la población va a quedar, yo saco una ficha, miro, y 1 si es roja y 0 si no. Entonces la población va a quedar caracterizada, si usted quiere, por la variable aleatoria X. X representa la población. ¿Ok? Démosle un modelo para esta población. Modelo para la población. El modelo para la población va a ser el comportamiento probabilístico que usted va a asumir respecto de X. ¿Okay? Salvo que uno diga, el modelo sigue una distribución normal, mu sigma cuadrado, por decir algo. O si no, si es un problema concreto, usted va a tener que ver qué modelo es el que se le adapta bien a su población. En este caso, nuestro modelo para la población, que es la distribución de la variable aleatoria X, va a estar dado por la función de densidad, la función de cuantía, si es que es discreta o continua, y en general, porque a veces hay variables aleatorias que no son ni discretas ni continuas, en general basta con dar la función de distribución acumulada. ¿Ok? La F grande, porque con la F grande uno en el fondo tiene la medida sobre los generadores de la sigma álgebra y por lo tanto tiene la medida completa para todos los elementos de la sigma álgebra. Así que la función F determina únicamente el modelo, la distribución. Entonces, para este caso, nosotros vamos a dar la distribución a través de la función de cuantía y vamos a decir que P sub X de X va a ser igual a 1, P, si X vale 1, y 0, 1 menos P, ¿no? 1 menos P, si X vale 0. 1 menos P,
Sí, X igual 0. O sea, la probabilidad de que X sea 1, o sea, que me salga roja, es P, y la probabilidad que me salga no roja es 1 menos P. ¿Y quién es P? La proporción, ¿no es cierto? Obvio, ¿no? Porque ¿cuál es la probabilidad de que me salga roja? La cantidad roja dividido por el total, P. Acuérdese que usted no lo conoce, salvo que usted diera vuelta esa bolsa, o sea, conociera toda la población, entonces usted tendría el valor de P, pero en general no se conoce toda la población, por lo tanto, para usted P va a ser un parámetro que es desconocido. ¿Ok? Y a usted le gustaría saber o estimar cuánto sería el valor de P. Sin mirar, por supuesto, toda la población. Entonces lo que vamos a hacer es miremos unas pocas. Entonces, miremos unas pocas. Muestra, una muestra de la población. Entonces, ¿cómo va a quedar representada una muestra? Suponga de tamaño n. Va a quedar representada por x1, xn, variables aleatorias, i y d, con la misma distribución. Esto se me muestra aleatoria simple. Con la misma distribución que la población. ¿Qué? Entonces, ¿qué sería x1? 1 o 0. 1 si en la primera que saco es roja y 0 si no. Después, la x2 sería 1 si es roja, 0 si no. Y tiene el mismo modelo que la x. Ah, entonces usted me dice, pero ¿y qué lo va a hacer con? Entonces lo va a hacer con reposición. Para, para efectos del ejemplo y para simplificarlo un poquitito, lo voy a hacer con reposición, que es algo que no es tan grave, sobre todo cuando el n, ese n grande, es grande, porque devolver o no devolver cuando es n grande no influye mayormente. ¿Ya? Así que voy a suponer que estamos en las mismas condiciones y por eso que las variables son independientes, primero que nada, y segundo, todas tienen la misma distribución que la x. ¿Estamos? ¿Ya? Por supuesto que si la población fuera chiquita, el n fuera chiquito, entonces este supuesto no sería correcto. Pero si es chiquito, entonces revisamos todo y no tenemos para qué sacar muestras. Entonces tenemos una muestra aleatoria simple, se llama este x1, xn. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es, dependiendo de lo que vea, de lo que salga aquí, ojo que son variables aleatorias, ¿eh? Ojo que son variables aleatorias, porque la inferencia usted lo va a hacer, o sea, no va a sacar las fichas, no las saque, las tiene, o sea, lo va a hacer mental. Porque si usted saca la ficha ya deja de ser azar, ya usted tiene, por ejemplo, saquemos 5, si viene fuera 5. Entonces saco 5, saco la primera, saco la segunda, por ejemplo, no, o sea, 0, 0, la tercera me da sí, la cuarta y quinta no, o sea, me salieron una de 5. Pero es que si lo hago de nuevo, a lo mejor me salen 2 de las 5, o 5 de las 5, depende. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer que esas variables aleatorias, o sea, perdón, esas sacadas son variables aleatorias, o sea, van a representar el valor 1 o 0 si, dependiendo si sale rojo o no, pero usted no hace el experimento, no lo hace. Para hacer inferencias no hay que hacer, para hacer probabilidades no hay que hacer el experimento. Si uno tira la moneda le salió cara y le salió cara, ¿y qué probabilidad va a calcular? Entonces aquí es lo mismo.
usted la inferencia la hace sin hacer el experimento. Después usted hace el experimento y ve qué valor le dan dependiendo de lo que quiera calcular. ¿No? Pero si uno quiere hacer inferencia, entonces todo lo hace asumiendo que lo que va a sacar es una variable aleatoria. O sea, no sabe el resultado, pero sí sabe su modelo. ¿Ya? Entonces yo supongo que todos estaríamos de acuerdo de que para poder decir algo de P, algo que se parezca a P, debería ser algo en función de lo que voy a observar, porque esto es lo único que voy a observar. Eso va a ser lo único que se va a observar. Entonces debería ser algo así como G de X1, Xn, algo que trate de decirme más o menos cuánto sería P. O sea, debería yo tratar de buscar una función G en función de la muestra, o sea, en función de lo que observo, de modo que esa G aplicada a la X1 Xn me dé algo como cercano a P. O sea, si la X1 me dio 1, la N igual 5 otra vez. Si la X1 me dio 1 y todos los otros 0, entonces ese G de 1,0000 debería ser algo parecido a P. Pero si en vez de sacar 5 saqué 20 y me dieron 5 unos y 15 ceros, entonces ese G de ese vector de 15 ceros y 5 unos debería ser parecido a P. O sea, va a depender de lo que me salga en X1 Xn. ¿Ok? Así que lo que yo querría es tratar de encontrar una función G de modo que esta cosa se parezca a P. Bueno, después en la jerga esto se va a llamar, como dije antes, esto de aquí arriba se va a llamar una MAS, muestra aleatoria simple. Y esto después, algo que se parezca a P se va a llamar estimador. ¿Ya? Estimador de P. Entonces queremos tratar de ver cómo conseguir alguna técnica que nos permita ver cómo conseguir algo que sea parecido a P. Entonces una propuesta es la siguiente. Todo esto lo voy a ir formalizando después, dando las definiciones generales, pero es exactamente lo que estamos haciendo ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. Bueno, G es una función del recorrido de X, en este caso 0,1, a la N. Cuando digo a la N significa cruz, 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 cruz. En R. Una función de Rn a R. ¿Ya? Bien. Entonces, la gente propuso lo siguiente. Dijo, mire, suponga usted que los valores de la X1 hasta la Xn fueran X1 chico hasta Xn chico. Imagínese que el N vale 5, el X1 vale 1, el X2 vale 1 y el X3, X4, X5 valen 0. O sea, este es un vector de numeritos, unos y ceros en este caso. ¿Ya? Entonces imagínese que usted se da ese numerito, ese vector, perdón, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Significa que la variable X1 tomó el valor X1 chico. ¿Ya? Déjenme, yo creo que puede ser más útil hacerlo con un n chico y con numeritos en una primera instancia. ¿Ya? Así. Entonces imagínense que, como dije, 1, le digo 0, 0, 1, 0. Entonces el n chico vale 5 y el X1, este es el X1, este es el X2, este es el X3, este es el X4 y este es el X5. ¿Ves? Entonces usted
el valor que tomó la variable aleatoria x1 grande fue 1. El valor que tomó la variable aleatoria x2 grande fue el 0. O sea, hice el experimento. ¿Ya? Ya hice el experimento. Listo. Y esta es la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que ocurrió. ¿Ya? Esa es la verdad. Ok. Por otro lado, como nosotros tenemos un modelo, nosotros podríamos calcular esta probabilidad. Probabilidad que x1 sea igual a 1, que x2 sea igual a 0, que x3 sea igual a 0, que x4 sea igual a 0, que x5 sea igual a 0. O más general, para generalizar el tiro, que x1 sea x1 chico, x2 chico, hasta xn chico. ¿Ya? Lo ejemplifico con el caso en igual 5 de esos valores. Ya. Pero resulta que, pero si esta es la verdad, pues. O sea, esto es lo que ocurrió. Salieron, en el primero salió el 1, el segundo 0, el tercero 0, el cuarto 1, el quinto 0. Salió 1, me refiero a que salió rojo. Mientras que esta es la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, ya, pues calculemos esta probabilidad. O calculemos esta probabilidad aquí. Da lo mismo en cualquiera de los dos casos. Como son independientes, las variables aleatorias, esto es el producto, ¿cierto? Y entonces es el producto. La probabilidad de que valga 1 es P y que valga 0 es 1 menos P. Así que esto va a ser P por 1 menos P a la 4. ¿Cierto? Y en general, como aquí el x1, x2 hasta xn, chicos, son ceros o 1, entonces P va a ser elevado a la cantidad de 1, porque como son independientes del producto y cuando vale 1 es P. Entonces, P elevado a la cantidad de 1, y la cantidad de 1 es exactamente la suma de igual 1 hasta n de los x's. Como son 1 y 0, cuando yo sume eso me va a dar la cantidad de 1. Y 1 menos P va elevado a la cantidad de 0, y la cantidad de 0 es todos menos la suma de igual 1 hasta n de los xy. ¿Ok? Entonces la gente dijo, esta es la verdad. ¿Ya? Esta es la verdad. O dicho de otra manera aquí más general, x1, x2 chico hasta xn chico es la verdad. Esa es la verdad, eso es lo que verdaderamente ocurrió. Mientras que esta es la probabilidad de que eso ocurra. Entonces uno dice, escoja P aquí, de modo que esta probabilidad sea lo más grande posible. En rigor, a usted querría que esta probabilidad fuera 1, porque usted ya sabe que fue verdad que en el primer caso me dio x1, que en el segundo caso me dio x2, y que en el último caso me dio xn. Eso fue la verdad, mientras que usted está calculando la probabilidad de que eso ocurra. A mí me gustaría que poner P de modo que esa probabilidad sea lo más grande posible, porque en rigor debería ser 1. ¿Ya? Por eso que la técnica después se va a llamar máxima verdad, máxima verosimilitud, ¿ya? La que maximiza la verdad. Entonces lo que hacemos es maximizar esta función, que después se va a llamar función de verosimilitud. Maximizar esa función como función de P, donde P es una proporción, o sea, P vive entre 0 y 1. Probablemente yo debería haber sido un poco más enfático aquí y haber dicho que mi modelo era este, con P entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Ya? Usted no sabe cuál es el P, pues, así que yo sé, así que yo podría ponerlo, pero no hay para qué hacer modelo si ya sé. Pero como usted no sabe, usted dice, esa proporción es P, pero no sé cuál P. Un valor entre 0 y 1, ¿estamos? Bien. Entonces tenemos que maximizar esta función
que la vamos a poner al tiro de la manera siguiente. Esta función L de es una función de P. Solo uno le pone X1 y Xn aquí para recordarse que esa P va a quedar en función de ese X1 y Xn. Pero la maximización es en función de P, no de la X. Los X son números, son dados. ¿Ya? ¿Ve que ahí por eso le puse esos? Van a ser numeritos. Como lo tengo que hacer genérico, por eso le puse X1, X2, Xn. ¿Ya? Pero son numeritos, unos y ceros. Por lo tanto, esta es una función como función de P, es que tengo que maximizar. ¿Ya? Entonces esto es P, para no escribir tanto me permiten, N X barra, ¿les parece? Nx barra n. ¿Qué es lo que es x barra n? Supongo x barra n es la suma de la x y es. Son números, ¿eh? Partido por n, ¿no? El promedio. Si lo multiplico por n me da la suma, para no escribir tanto, nada más. 1 menos p elevado a n menos nx barra n. Y p está entre 0 y 1. Ya, pues. ¿Cuánto es la derivada respecto de p? Porque esa función es derivable. Ojo, después yo les pregunto. Bueno, tengo historias por ahí que me han llevado de cuadernos, colegas tratando de maximizar funciones que no son, a través de la derivada, que no son derivables. ¿No? Tienen cuidado. Entonces, después yo le voy a, pero le voy a enseñar funciones L que no sean derivables. Y las vamos a maximizar igual. Porque usted sabe dónde puede encontrar máximas, ¿cierto? Donde la derivada sea 0, donde en los extremos de los intervalos, si es que es un intervalo, y donde la derivada no existe, ¿cierto? Por ejemplo, esta función aquí, entre 0 y 1, no sé, una cosa así, tiene el máximo en un punto donde no es derivable. Así que jamás lo va a pillar con la derivada ese punto, ¿cierto? Ya. Entonces derivamos respecto de P. Y es una derivada de un producto, ¿cierto? Me da media lata. ¿Por qué no derivamos el logaritmo mejor? Y así transformamos producto en suma y es más fácil. Porque para efectos de maximización, como el logaritmo es una función creciente, entonces encontrar máximo de la función original o encontrar máximo de la función log de la función original se encuentran en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Cierto o no? El silencio otorga. O sea, si estamos suponiendo que estuviéramos en la sala de clase, ¿ya? Y nos ordenamos todo de altura, de menor a mayor. Y acá, después, a cada una de nuestras alturas le aplicamos logaritmo en base natural. El que va a ser más alto es el mismo, ¿no? No cambia. No cambia quién va a ser el más alto. ¿Ya? Eso, entonces esto es lo mismo. Entonces, en vez de poner L grande, voy a poner L chico. Son solo notaciones, ¿eh? Por si acaso, por el momento. L chico y voy a transformar esa cosa y me va a quedar el logaritmo del primero, sería n por xn barra log p más n menos nx barra
por log de 1 menos p. ¿Cierto? Y derivamos aquí mejor. Por supuesto que cuando... ¿Para qué hago esto? Para simplificar el proceso de derivación. ¿Ya? O sea, lo voy a hacer cuando pueda usar la derivada. Pues si la función no es derivable, ¿para qué voy a hacer esto? Si esto lo único que me hace es simplificar el proceso de derivación. Pero si la función no es derivable, ¿qué voy a derivar? ¿Estamos? Así que cuidadito con mecanizarse. Entonces derivamos respecto de P y me queda N por aquí N barra 1 partido por P más N menos N aquí N barra por 1 partido por 1 menos P por menos 1, ¿cierto? Entonces nos queda menos acá. ¿Ya? Menos. ¿Ok? Bien. Entonces buscamos el punto crítico, o sea, donde n por x n barra por 1 partido por p menos, factorizo por n 1 menos x n barra igual 0. Simplifican los n, me queda xn y multiplico por p y 1 menos p, xn barra igual a, eso va por p entonces por p y 1 menos p, voy a multiplicar por p y 1 menos p. Entonces por p se ve, me queda 1 menos p menos 1 menos xn barra por p igual 0. Entonces, xn con menos p me queda menos p xn barra y este 1 con xnp, perdón, no es 1 sino este, ese me queda menos xnp, con el menos de afuera queda más, se van. Entonces acá quedó xn barra y acá quedó menos p, ¿no? Menos P. 1 por p da menos p. O sea, quedó P igual xn barra. Usted chequee que derive por segunda vez y le va a dar que este es un máximo, ¿ya? Verificar que, yo se los pido después en las pruebas, verificar que en P igual xn barra se obtiene un máximo. ¿Ya? Entonces, encontré en qué valor, se fijan que a este habitualmente le llaman petongo, que sería la suma de la xy partido por n. Y usted me dice, no tiene ninguna gracia, o sea, es la proporción en la muestra, ¿no? O sea, si quiero estimar la proporción en la población, me dio justo la proporción en la muestra, efectivamente. ¿Ya? Se la nota así, pero el estimador, porque el estimador es una variable aleatoria, ojo, es una variable aleatoria, yo les dije que iba a depender de lo que observaba, que era x1 y xn, y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, el estimador es esto que usted acaba de encontrar aquí, compuesto
con el vector x1 grande, x2 grande, xn grande, ¿ya? Entonces el estimador, quien debería parecerse, ¿no? Y que también se nota igual de las dos maneras, es la suma de igual 1 hasta n de las x y es partido por n, que es una variable aleatoria. ¿Ya? Esa variable aleatoria, entonces va a depender de cuál es x y le dé el valor que le va a dar la variable aleatoria que debería parecerse a p. Lo mínimo que yo esperaría, o que uno esperaría, Profe, dígame, me perdí un poquitito con ese P gorrito en la parte anterior. ¿De dónde salió? Si lo definió o algo así. no, dije, se anota, se anota, se anota. ¿Ya? Este valor donde se encuentra el máximo, que este P, se anota P barrita, P tongo. Es solo una anotación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es P tongo? Es donde tú encuentras, así como uno le llama X0, no sé, donde encuentra el máximo. ¿Dónde encontramos el máximo? En P igual X barra. Entonces, ¿cómo le llamamos al máximo? P tongo. ¿Ya? Ya, ¿Ahora sí? gracias. Ya. Pero ten cuidado, porque P tongo, como variable aleatoria, es esta que está aquí. Y esta es la que me interesa, porque esa otra cuestión no puedo hacer nada, porque no sé si se dan cuenta. Esto es un número. Es un número. No le puedo calcular nada. Un número, ¿no? Porque, claro que es un número, porque usted ya sacó, ya hizo el experimento, o sea, ya sacó las n fichas. Entonces el X1 chico le dio 1, el X2 chico le dio 1, el X3 chico le dio 0, el X4 chico le dio 0, así que ese va a ser un numerito. ¿Ya? Entonces esta función que encontramos la componemos con la variable aleatoria y lo que nos da es lo que se llama el estimador, como variable aleatoria. Y lo dejamos genérico. Entonces si le da X1, le da 1, 1, 0, 0, 0, entonces le va a dar un valor la variable aleatoria petongo. Pero si le da esta que está aquí, ¿se fijan? Si la X1 el 1, la X2 el 0 y de aquí para arriba todas fueran 0, entonces el petongo le va a dar 1 partido por n. Mientras que si el X1 le da 0, el X2 le da 1, el X3 le da 1, el X4 le da 1 y todos los otros 0, entonces le da 3 partido por n. Y dependiendo de lo que le dé, entonces es aleatorio. De hecho, el recorrido de esa variable aleatoria, petongo, ¿cuál sería el recorrido de esta variable aleatoria, petongo? Sería, si todos son 0, me daría 0, ¿no? Si hay un solo 1, me daría 1 partido por n. 2 partido por n hasta n partido por n, que es 1, ¿no? Si es que todos fueran unos. ¿Ya? Una variable aleatoria discreta, de hecho. ¿Ya? Entonces, si se va a parecer a P, lo que yo esperaría, que se debería esperar es que la esperanza de esta variable aleatoria el valor esperado fuera P, ¿no es cierto? O sea, que al menos lo esperado sea P. Bien, pues. En la esperanza de una suma, el n sale afuera y me queda la suma de las esperanzas, ¿cierto? Pero como las XY tenían modelo Bernoulli de parámetro P, ¿o no? ¿Cierto que sí? No lo puse, me parece, pero aquí cuando lo puse acá, aquí, usted inmediatamente dijo, ah, esto, o sea, X es Bernoulli de parámetro P, ¿no? Así, cuando X es Bernoulli de parámetro P, la función de cuantía es P si equivale a 1 y 1 menos P si vale 0.
¿Estamos? Ahí está el modelito. De hecho, así después yo le voy a dar el modelo de este formato en general. ¿Ya? Entonces, si son Bernoulli de parámetro P, uno sabe, supongo que ustedes saben, y no ya pasaron el curso de probabilidades, que todas tienen esperanza P y que la varianza de ellas es P por 1 más P, ¿no? Y si no se acuerda, la calcula. En total, esta variable aleatoria tiene solo dos valores. Así que va a ser 0 por la probabilidad que tome el 0, más 1 por la probabilidad que tome el 1. Entonces le cae 1 por P. Y la esperanza de que I cuadrado es lo mismo que la esperanza de que I, porque I cuadrado es lo mismo que I. ¿Sí o no? Porque como es 1 o 0, entonces 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0. Así que la esperanza de que I cuadrado es P. Por lo tanto, le cae P menos P cuadrado. Y eso factoriza por P y le queda P factor de 1 menos P. Así que esto me van a dar todas iguales a P, a su P que usted no conoce. Me va a dar NP. No me van a decir que se me descargó el... Ya. Así que lo esperado es que sea P. Lo esperado es que sea P. Bueno. ¿Y cuándo se equivoca? ¿Cuánto es el error? ¿Cuánto mide el error? ¿Cuál error? Este, pues. Me está diciendo que este P tongo. No. Creo que se descargó la... ¿Y cómo lo hago? Claro. Oh, claro. Ay, ¿qué? Entonces, si me está diciendo el error, entonces el error es esto, P tongo menos P. Eso es lo que me equivoqué, ¿cierto? Porque P tongo se está tratando de parecer a P. Así que el error es la diferencia. Quiero medir ese error, entonces mida. O sea, mida la distancia entre P tongo y P. ¿Y qué métrica tenemos, la típica que usamos nosotros para variable aleatoria? L2, ¿cierto? En media cuadrática. O sea, la esperanza de P tongo menos P por... No se fue. Bueno, sería la esperanza de P tongo menos P al cuadrado. ¿Cierto? La esperanza sería... ¿Cómo se puede rayar de otra manera esto? Sin el labio. No sé. Se quedó el lápiz, se quedó fuera del iPad.
No lo puse a cargar, o sea, quedó fuera, entonces no se cargó. Se descargó. Entonces la esperanza, bueno, se lo ¿No digo puede con acá. el dedo, profe? No creo. Pero, profe, podría ¿Ah? apagar el Bluetooth en ¿Cómo? ese caso. ¿Cómo? Podría apagar el Bluetooth para desconectar el lápiz y hacerlo con su dedo. No te escuché bien. Profe, que le digo que apague el Bluetooth para desconectar el lápiz y así lo haga con su dedo. No sé si me escucha. Apago el Bluetooth para conectar la... Ya. 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 ¿Tú dices que ahí funciona? Ahora debería poder con su dedo. Ah. No. No rayo. ¿Cuál? Estoy con el lápiz. ¿Y marcar el lápiz? No Sí, a debería, ver, marque el lápiz. Es que no debería marcar el lápiz, ¿no? ¿Con qué debería marcar? Con la mano. Debe ser mujer. No. no, profe, entonces no tengo idea. ¿Y el puntito, el de arriba, no Este. sirve? ¿Ese dice tú? A ver, mueva con el dedo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya. Van a tener que... con el puntito entonces. Ya. Ese. Entonces dijimos, es petongo, bueno, ¿cómo? No, ¿qué le pasa al final? Petongo menos P es terrible difícil al cuadrado. ¿Ya? Esa es la distancia en L2. Entonces, si yo quiero medir cuánto me estoy equivocando con esta cosa que se parece a P, sería petongo menos P al cuadrado. Ahora, yo le he dicho varias veces que esto es lo mismo que la varianza de P menos petongo más la esperanza de... Lo puse al revés, da lo mismo, ¿no? Petongo menos P y P menos petongo da lo mismo. Petongo menos P, así, al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense que yo les dije que esta propiedad la vamos a usar hartas veces. Ya, la varianza de P menos petongo es lo mismo que la varianza de menos petongo, porque P es una constante. Así que la varianza desplazada en una constante es la varianza de la variable aleatoria. Y la varianza de la variable aleatoria menos petongo es lo mismo que la varianza de la variable aleatoria petongo, porque el menos sale afuera al cuadrado. Así que me queda la varianza de petongo. Pero petongo es esto que está aquí. Entonces la varianza de eso va a ser n cuadrado abajo, y arriba que me queda la varianza de la suma, ¿cierto? Y la varianza de la suma
es la suma de las varianzas porque las variables son independientes, ¿cierto? Porque así fue como dijimos que iba a ser nuestra muestra. Así que voy a tener la suma de las varianzas de 1 a n, de las xy, dividido por n cuadrado. Pero la varianza de la x1 es lo mismo que la varianza de la x2, es lo mismo que la varianza de la xn, es lo mismo que la varianza de la x, que es la población, porque todas son y d con la misma distribución que la población. Y la varianza de la xy es p por 1 menos p. Por lo tanto, le va a quedar n veces p por 1 menos p. Dividido por n cuadrado, le va a quedar entonces p por 1 menos p. Pero debería estar cargando el lápiz. P por 1 menos p dividido por n. Más 0. ¿Por qué es 0 esto? Porque la esperanza de Petongo era p, como vimos recién. Aquí. Y por lo tanto, eso es esperanza de Petongo, es p menos la esperanza de p, que es p, 0 al cuadrado es 0. Así que la distancia, esto se llama, después lo vamos a llamar a esto error cuadrático medio. Error cuadrático medio. ¿Ya? Entonces la distancia entre Petongo y P, Petongo es el que se debería parecer a P, con P, es P por 1 menos P partido por N. Entonces si N se va a infinito, o sea, si N es muy grande, N es chico, ¿ah? En rigor aquí no se va a infinito porque la población es finita, pero si N es grande, entonces eso tiende a ser 0, o sea, tienden a parecerse en esta métrica, Petongo y P. ¿Ya? Más aún. Más aún. Más aún. Fíjese que el límite, cuando n tiene... esto no tiene sentido aquí, pero después va a tener sentido cuando efectivamente tengo una población donde yo pueda sacar tan grande como quiera el de la muestra. De la probabilidad de que Petongo difiera de P más allá de epsilon, eso es hacer 0 para todo epsilon mayor que 0. Eso es equivalente, todos los que hicieron medida, esto es lo mismo que decir que Petongo converge cuando n crece, converge en probabilidad, en medida, a P. ¿No? En medida de probabilidad. A P. Petongo converge a P. ¿Ya? Entonces, eso después le vamos a llamar consistencia. O sea que a medida que usted va tomando más grande la muestra, el petongo que el que se está pareciendo a P, se parece o converge al valor P. En este caso, convergen en probabilidad. ¿Ya? Vamos a ver que también esta cosa, dependiendo de las condiciones de la varianza, converge en L2. ¿Ya? Entonces, a esto le vamos a llamar consistencia. Entonces, yo les voy a enseñar primero a encontrar, ¿no?, la técnica para que más o menos la diseñé aquí, la técnica para encontrar esta función G. Esa función G. Entonces vamos a tener una población. Esa población va a tener un modelo. Ese modelo va a ser paramétrico, o sea, va a depender de parámetros. Por ejemplo, la normal mu sigma cuadrado. Los parámetros son mu sigma cuadrado. Por ejemplo, Poisson lambda, entonces el parámetro es lambda. Por ejemplo, binomial NP, el parámetro es P.
Entonces, los modelos, esto se llaman modelos paramétricos, los modelos dependen de parámetros. Entonces usted va a asumir un modelo y lo que vamos a tratar de hacer es estimar esos parámetros que aparecen en el modelo. ¿Ya? Estimar los parámetros que aparecen en el modelo. Entonces, nosotros ya partimos con algo, ya estamos proponiendo el modelo. Aquí, de hecho, yo propuse el modelo, entonces vamos a partir con el modelo. Otra cosa es, usted tendría que, por ejemplo, si le dan datos, tendría que hacer estadística descriptiva, tendría que hacer todo un análisis descriptivo para un análisis de lo que se llama un QQ-plot, para poder saber si es razonable o no suponer un modelo, por ejemplo, normal, o un modelo uniforme, o un modelo exponencial, ¿ya? Una vez que usted dijo, ya, el modelo que vamos a asumir es tal, entonces usted tiene parámetros, y para estimar los parámetros, entonces usa una técnica que es la que le voy a enseñar yo, que de alguna manera se repite para arriba cuando uno quiere modelar con cosas más sofisticadas como son los procesos estocásticos. Entonces hay procesos que se llaman procesos de Ito que están dados a través de parámetros también, y entonces lo que hay que hacer es estimar los parámetros. Y hay muchas técnicas para estimar, pero la primera, digamos, es el análogo a esto. Entonces la estimación se va repitiendo. Si hacen un curso de serie de tiempo, les va a pasar lo mismo. Los modelos son distintos tipos que dependen del pasado de alguna manera, de lo que uno observa, y entonces hay que estimar los parámetros. Entonces siempre uno está buscando estimar los parámetros. Una vez que tiene los estimadores, se preocupa esencialmente de las cosas siguientes. Primero, si es que es verdad que el valor esperado de ese que está estimando es el parámetro que usted anda buscando. A eso después le vamos a llamar, cuando se cumpla eso, se va a llamar un estimador insesgado. El segundo es ver si es consistente, o sea, tratar de estudiar, ver si el estimador que usted consiguió converge en probabilidad, en medida de probabilidad, a el parámetro que usted está tratando de estimar. ¿Ya? Tercero, estudiar el error cuadrático medio. Ver cómo se porta ese error cuadrático medio y lo ideal es que si es que ese error cuadrático medio, a medida que usted va creciendo con el tamaño de la muestra, eso se va yendo a cero. ¿Ya? Y lo otro que se estudia en general también es ver si el estimador es asintóticamente normal. ¿Ya? ¿Cuál es su comportamiento en distribución? O sea, en el límite, pero de su distribución. ¿Cómo se porta su distribución? ¿Ya? Fíjense que aquí la distribución misma no la conozco, ¿cierto? Lo que sí conozco es la distribución de algo que se parece al estimador. Porque el estimador que sacamos es Petongo, aquí, y lo que yo conozco es la distribución de los de aquí arriba, ¿no? Eso de ahí arriba tiene distribución, como la X y Y son Bernoulli de parámetro P independiente, la suma de Bernoulli de parámetro P independiente es binomial de parámetro NP. Entonces la distribución de esa suma ahí arriba es binomial NP, pero con el cociente no sé cuál es la distribución, cuál es el comportamiento probabilístico, ¿ya? Que no es tan simple. Para eso yo le enseñé para eso vimos todo lo previo, donde se acuerdan cuando estudiamos el capítulo, creo que es 2.6, que es las aplicaciones del teorema de cambio de variables. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el S cuadrado? Que era la suma de los x menos x barra, todo eso al cuadrado dividido por n menos 1. Cuando estudiamos x barra también, cuando estudiamos el S cuadrado p. Todas esas cosas vamos a ver después que son estimadores. Vamos a ver que son estimadores y van a ser conseguidos a través de esta técnica que les voy a mostrar en la clase siguiente. ¿Ya? Entonces,
ya de alguna manera, ya de hecho le tengo hecho el estudio para esos estimadores, en varias cosas de ellos. ¿Ya? Entonces, estudiamos esas características de estos estimadores. Y la manera como vamos a tratar de conseguir estimadores, entonces, es a través de esta técnica que acabamos de chequear aquí, que es lo que vamos a llamar máxima verosimilitud o máxima verdad. ¿Ya? Pensaba, bueno, igual estaba más o menos en la hora, pensaba haber seguido, en el fondo haberles dado la visión al tiro del curso entero, porque acá, pero me es difícil con acá entonces tenemos el petongo, que el que se está pareciendo a P, ¿cierto? Pero no será muy pretencioso tratar de apuntarle a P así directo. ¿No sería mejor, o no sería un poco más razonable decir, deme un intervalo donde viva P? No me dé un valor exacto, deme un intervalo. Obviamente, un intervalo va a ser un intervalo aleatorio, porque esta U y esta B, ¿de quién es lo único que pueden depender? De lo único que pueden depender es de lo que vemos, de lo que observamos, o sea, de X1 a XN. Entonces, esta U y B van a ser funciones, la U va a ser una G1 o H, no sé si, bueno, le puse hasta XN, y esta va a ser una G2 de X1, XN. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo determinar esa U y esa B? Dice usted. A ver. Si usted aquí está el verdadero valor, ahí está el P. Y el petongo se parece, por lo tanto el petongo anda, como va a ser estimador, va a andar cerquita de P, ¿cierto? Anda como a ver el lado P. Entonces, lo más razonable es que un intervalo para P debería ser algo así como petongo un poquito para arriba, petongo un poquito para abajo, ¿no? Como petongo se parece a P, entonces, no es exactamente P, pero se parece, entonces denle un poquito de holgura hacia arriba y hacia abajo para que ahí pueda meter P, para que tenga seguridad que esto va a estar en P. Según hice dos constantes positivas, el resto le sumo. ¿Ya? Pero esto es aleatorio, entonces usted quiere, ok, quiero que P se quede aquí, pero con una cierta confianza, con una cierta probabilidad. Entonces, quiero que el P se quede en este intervalo con probabilidad 0.95, 0.99, 0.9. En general la probabilidad siempre es del orden de 0.9 para arriba. ¿Ya? A eso se le llama nivel de confianza. ¿Con qué confianza quiere usted que P se quede en este intervalo? ¿Ya? Entonces, a este V, que va a ser petongo menos C1, petongo más C2, se le va a llamar intervalo de confianza de nivel 0.95 o nivel alfa, después lo generalizamos, para P. Por eso que el camino primero es encontrar el intervalo, el estimador puntual, porque con él seguro usted va a poder, a partir de él nosotros vamos a poder construir el intervalo. ¿Ya? A partir de él nosotros vamos a poder construir el intervalo. ¿Ya? Para la construcción del intervalo se le iba a hacer yo, no es muy compleja acá. Ahí es donde vamos a tener que recurrir a nuestras distribuciones que estudiamos anteriormente, que se conocen como distribuciones muestrales. Yo ni siquiera les di ese nombre antes porque eran variables aleatorias nomás y que eran ID de tal
con tal distribución y les hice los cálculos de esas distribuciones, sin decirles que en el fondo estaba haciéndole las distribuciones muestrales, porque provienen la X1, XN, después aquí como le llamamos muestra, entonces, y las distribuciones que estudiamos nosotros antes eran funciones de la X1, XN, entonces, por eso se llaman distribuciones muestrales. ¿Ya? Entonces aquí, para encontrar el U y B, en el fondo para encontrar C1 y C2, lo que hacemos es recurrir a la distribución de Petongo. En rigor no la conocemos, pero conocemos algo que se parece a Petongo y que tenemos distribución, que es lo que acabo de decir antes, esta que está aquí. Entonces conocemos que eso es binomial, pero para efectos de cálculo no es muy amigable para hacer los cálculos de la binomial. Entonces hacemos su aproximación normal de la binomial y trabajamos con la normal. Entonces a través de eso voy a encontrarles el C1 y C2, ¿ya? En otros casos, cuando quiero encontrar intervalos, también voy a ampliarme hacia arriba y hacia abajo en vez de aditivamente, multiplicativamente. O sea, que si yo tengo algo que se parece a P, lo multiplico por C1 para que suba, y por C2, perdón, para que suba, y lo multiplico por C1 para que baje. Entonces ahí también le armo un intervalo. Vamos a ver cuando tratemos de encontrar intervalos para la varianza en poblaciones normales, entonces vamos a tener que hacer esa técnica, ¿ya? En todo caso, esto está casi listo. Está casi listo, porque yo les vi todas las distribuciones anteriormente, entonces es una cuestión de escritura más que nada. Y lo último que deberíamos ver en el curso es lo que se llama dócimas de hipótesis, que uno dice, ¿sabe qué? Yo algo sé, no estoy tan perdido en esa bolsa. Alguna idea tengo de cuántas rojas hay. O sea, alguna idea tengo sobre la proporción. Entonces, esa idea la voy a plasmar así. P igual P0. ¿Ya? O sea, supongamos P0 vale 0,13. 13. ¿Ya? 0,3. ¿Ya? Supongamos que vale 0,3. ¿Ya? Yo, por alguna razón, tengo algún feeling, sé históricamente que todas esas bolsas que vienen así, con esa cantidad, traen más o menos esa cantidad de rojas, así que yo me la juego por eso. El versus es, uno lo decide, dependiendo de lo que quiera. Entonces, no, en realidad, no. No es verdad eso. Porque podría tener más conocimiento, saber que si no es verdad eso, es más grande o más chico. Entonces, como no sé más, no, en realidad es distinto. ¿Ya? Ok. ¿Con cuál me quedo? A esta habitualmente le vamos a llamar después H0 y se llama hipótesis nula. Y a esta se le llama H1, hipótesis alternativa. Entonces, ¿con cuál me quedo? Bueno, no queda otra que partir a tomar una muestrita y con la muestra tener algún criterio con el cual decidir si me quedo con la hipótesis planteada inicialmente o me cambio. ¿Ah? Ok. Vamos a poner la condición siguiente. Quiero que cuando rechace, hay que tenga mucho cuidado. O sea, cuando rechace, o sea, rechazar significa cambiarse, porque tengo solo dos alternativas. Si no la acepto H0, o sea que P vale P0, me cambio al H1. Rechazo H0,
Dado que H0 es verdadera, quiero que esa probabilidad sea chica. Quiero que esa probabilidad sea chica. ¿Por qué? Porque si yo ya históricamente algo sé de que el P era P0, entonces cambiarme tienen que estar bien seguro. Tengo que estar bastante seguro. ¿Ya? Por ejemplo, si estas cosas fueran medidas para un fármaco, qué sé yo, y se sabe con qué medida hasta hoy día ha funcionado la cosa, si usted se va a cambiar, entonces tiene que estar muy seguro para no equivocarse. ¿Ya? Entonces quiere que esta probabilidad sea pequeñita. Alfa siempre del orden menor a 0,1 en general. 0,01, 0,05, ¿ya? 0,1 máximo. ¿Qué dice eso? Mire, dice que usted se va a cambiar cuando no debería cambiarse, ¿cierto? Porque dice, dado que H0 es verdadero, o sea, dado que I usted la rechazó, o sea, se cambió. Entonces usted quiere que la probabilidad de equivocarse, de haberse cambiado de H0 cuando no debía, es pequeña. Por ejemplo, si es 0,01, 1 en 100. O sea, si usted hace 100 veces esta cosa, quiero que una sola vez se equivocara. ¿Ya? Esa es la idea de... Esto se llama error tipo 1. ¿Ya? Entonces quiero que con ese, y este se llama nivel de significancia. Con ese nivel, usted, por ejemplo, 0,01, trabaje. Y a partir de eso, haciendo casi lo mismo que uno hace con intervalo de confianza, uno logra determinar una región. ¿Ya? Una región de R, un trozo de R, donde si toma la muestra, va y saca los datos, ahora van a ser numeritos, y los datos caen aquí, alguna función de los datos, no los datos, sino una función de los datos cae en esta región, usted va a decir, sí, me quedo con H0. Y si no cae en esta región, entonces, al revés, habitualmente a esta se le llama región de rechazo. Entonces, si caen aquí, entonces rechazo H0. Es decir, si cae la función de los numeritos que saqué, si caen aquí, entonces voy a rechazar, o sea, me cambio al H1. Si caen afuera, entonces acepto. O sea, me quedo con la hipótesis inicial. ¿Ya? Todo esto es probabilístico, así que el hecho que se cambie no significa que sea verdad. Usted se puede estar cambiando y puede ser falso. De hecho, vamos a hacer juegos donde el alfa yo lo muevo un poquitito y hasta un cierto alfa se cambia y después si me paso un poquito de ese alfa, no se cambia. Entonces es una interpretación. ¿Ya? Así se lee esta cosa. Se lee así como, la evidencia estadística permite decir que nos quedamos con H0, o nos permite decir que rechazamos H0, con un nivel de significancia de alfa. Entonces ahí te está diciendo cuántas veces usted se puede equivocar. ¿Ya? Pero es la evidencia estadística, no es que eso sea verdad, sino que lo que le dicen los datos, nada más, para tomar una decisión. ¿Ya? Esto se llama test de hipótesis o dócimas de hipótesis. Ese es el título que llevan estas cosas. ¿Ya? Así que a grosso modo voy a ver estas dos cosas y no voy a seguir el orden tradicional y si tenemos tiempo, voy a estudiar un poquito sobre la normalidad asintótica del estimador, o sea, la parte de convergencia. ¿Ya? Pero para que al menos tratemos de tener estas dos cosas. ¿Ya? Y también les voy a subir un apunte que yo habitualmente usaba, que le ponen afuera borrador, por favor, borrador, para que vayan leyendo. Ahí
está más o menos esto mismo, pero con harto como ejemplo de cómo nace la cosa, ¿ya? Yo la voy a más que nada implementar. Eso, ¿ya? Esto fue una clase más o menos, casi como una exposición genérica, y entonces la próxima clase partimos definiendo lo que es una muestra de letra simple, lo que es una estadística, lo que es un estadístico, no es un alumno de ingeniería estadística, sino que es un estadístico acá como función de la muestra, qué es lo que es un estimador, qué es un estimador insesgado, qué es la función de verosimilitud, qué es la log verosimilitud, ¿ya? Etcétera. Todos esos términos que vamos a ir introduciendo, ¿ya? Qué es lo que es el estimador máximo verosímil, qué es el estimador de momento, etcétera, ¿ya? Entonces lo tengo subido a la página, pero lo tengo en modo oculto, así que ahora se los voy a liberar. Como digo, por favor, hay errores. Yo sé que hay errores, chicos, y nunca lo he arreglado. Están escritos hace varios años, está en PD, está en Latin. ¿No? Se han arreglado algunas cosas, pero no se ha terminado nunca de arreglarse bien ese punto, ¿ya? Pero errores, digamos, de tipográfico, algunas cosas así de ese tipo. Entonces, para que lo tengan y lo lean, ¿ya? Entonces, si lo van a compartir, igual, si lo van a compartir, póngale ahí borrador, ¿ya? Estuvimos toda la hora, sí, pues, más de una hora, yo creo, ¿ya? Así que, eso, se los libero en un ratito más, y para que lean, sobre todo la primera parte, el concepto de distribución muestral, y hay otro ejemplito con poblaciones chicas, etcétera, ¿ya? Es bueno haber tenido esta clase como visión para que ustedes lean y yo creo que pueden entender mejor ahí esa parte introductoria. ¿Ok? Entonces, nos contactamos el próximo jueves. ¿Tarea tienen? Hasta hoy día tenían para entregar la tercera tarea, ¿cierto? Si no me equivoco. Déjeme ver porque lo anoté. Sí, hasta hoy, profe. Ya. Estamos, entonces, ¿la entregaron? ¿O están trabajando en ella? Todavía no. Tarea 8. Ya, hasta hoy día tienen todo el día. ¿Están muy sobrecargados como para darles tareas? Aunque todavía no, ¿ah? Porque, bueno, les podría dar tarea del mejor proyector lineal y eso. Entonces, la tarea es, regúlense ustedes solitos. Hay harto ejercicio ahí, hay harto ejercicio de esperanza condicional, de mejor proyector lineal, para que los hagan. Primero los ejemplos que hay los vean y los lean, y los ejercicios los traten de hacer y los miren ahí en la solución, ¿ya? Así que no les voy a dejar tarea, es una tarea personal, ¿no?, que desarrolle usted. Y entonces me dejan avanzar el lunes, o sea, perdón, el jueves, y ahí sí que le dejo tarea, porque ahí ya les dejaría tarea en función de estas cosas nuevas que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Nos comunicamos el próximo jueves. Que estén bien. Chau, chau.